Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con los sistemas del cuerpo humano que ya venimos trabajando. Ese sistema o aparato es el sistema digestivo. Entonces, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy con una actividad de práctica retroalimentativa de los sistemas anteriores. Entonces, en la imagen nos aparece la siguiente pregunta. ¿Cuál es el órgano más importante, cierto, del aparato circulatorio? Entonces aquí nos aparecen unas imágenes, ¿sí? Nos aparece un corazón, nos aparece un cerebro, nos aparecen los pulmones. Ustedes van a decir cuál de esos tres órganos representativos en esta imagen es el más importante en el aparato circulatorio. Recuerden que el aparato circulatorio es el encargado de recoger a través de la sangre todos los nutrientes de nuestro cuerpo y transportarlos por la misma sangre. Entonces, en lo siguiente vamos a desarrollar la actividad de inicio y para ello vamos a utilizar la cartilla que les entregamos en el colegio en la página número 22. Allí nos va a aparecer la siguiente actividad. Vamos a irla desarrollando. Entonces en el primer punto aparece, dice, imagínate y escribe en tu cuaderno cuáles son las partes del cuerpo que utilizas cuando comes. Entonces tú te vas a imaginar cuando estás comiendo, ¿cierto? ¿Qué partes de tu cuerpo utilizas? Y lo vas a escribir. En la segunda nos aparece el siguiente interrogante aplicado a una situación. Cuando acabas de comer y dices, me siento satisfecho, ¿cómo te imaginas que está el estómago? Entonces vas a hacer un dibujito, ¿cómo te sientes tú? Por ejemplo, cuando uno come muchas veces y se siente satisfecho, se siente lleno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crees tú que se coloca el estómago? Si está muy grande, muy pequeño, muy inflado, ¿cierto? Entonces tú vas a hacer ese dibujo. Después que hayamos terminado estas dos preguntas, vamos a la siguiente explicación, en la cual en temas anteriores ya les había explicado y les había dicho que para nosotros poder movernos, poder reproducirnos, poder crecer, poder seguir nuestro ciclo de vida, es necesario, ¿cierto?, obtener energía. Nuestro cuerpo debe obtener energía para poder cumplir sus funciones normales. Y esa energía la vamos a obtener de unos elementos, ¿cierto? Como lo son los alimentos, como estos que vemos aquí, como un aguacate, como las frutas, las proteínas, los carbohidratos. Entonces, existe un sistema, ¿cierto?, que se encarga de recoger todos esos nutrientes de los alimentos y distribuirlos por todo el cuerpo. Y ese sistema se conoce con el nombre de sistema digestivo. Listo. Entonces, en la siguiente imagen vamos a encontrar los órganos que hacen parte de este sistema. Esto lo van a dibujar en su cuaderno y van a nombrar o a mencionar cada una de sus partes. En el sistema digestivo intervienen la boca, que es la que tenemos aquí, ¿cierto? Es esta parte, ¿sí? Ahí también intervienen la boca, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el esófago, que es esta parte de acá, este tubito, también la faringe, que es esto, ¿cierto? También interviene el estómago, que es cuando caen los alimentos, interviene el intestino delgado y el intestino grueso, hasta llegar al ano, que es cuando desechamos lo que no le sirve al cuerpo. Vamos a dibujar esta parte y lo vamos a anotar cada una de esas partes. Entonces, siguiente actividad. Van a escoger los órganos que no hacen parte del sistema digestivo. Por ejemplo, ya yo se los mencioné, ¿no? Aquí tenemos un pie, unos ojos, los pulmones, la boca, el estómago. Ustedes van a decir cuál de esas partes u órganos no hacen parte del sistema digestivo. Ojo, no hacen parte. ¿Listo, niños? Entonces, ya reconociendo cuáles son los órganos que hacen parte de nuestro sistema digestivo, vamos a conocer cuál es la ruta de los alimentos. Entonces, en la página 23 del libro, de la cartilla Retos para Gigantes, vamos a encontrar una ruta que es la que hace un alimento en nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lectura
Vamos a leer muy bien y vamos a responder a las preguntas que allí aparecen. Por ejemplo, dice, Curiosín ingresa primero a la boca. Tengan eso presente. Y encuentra un paisaje novedoso, lengua mullida, blanda y esponjosa, mucha saliva que lo moja y dientes que trituran. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál será la función de la boca? ¿Cierto? Cuando nosotros introducimos un alimento en nuestra boca, imagínense comiendo cereales, por ejemplo. Ustedes no ingresan el cereal en la boca y se lo tragan de una, ¿no? Ustedes van a masticar, van a triturar con sus dientes y la saliva va a ayudar a que ese alimento se ablande. Cuando ese alimento se ablanda, ahí sí lo vamos a tragar, porque si no, pues nos vamos a atorar, nos vamos a ahogar, nos va a faltar el aire. Entonces respondemos esa pregunta. ¿Cuál será la función de la boca? ¿Cierto? La boca teniendo en cuenta lo que les mencioné, la lengua y la saliva. Siguiente. Ahora Curiosín, en un acto de valentía, ayudado por la lengua y unos movimientos que lo impulsan hacia abajo, pasa al esófago y llega hasta el estómago, ¿cierto? Recuerden, ya el alimento pasó, ¿sí? Ya se trituró, pasó por la faringe, pasó por el esófago y llega al estómago. Allí se va a encontrar con un trozo de carne que le comenta que está esperando los jugos digestivos. Entonces, recuerden que nosotros comemos y no desechamos el alimento enseguida, es decir, no vamos al baño, ¿sí? Sino que el alimento se demora cierto tiempo en diluirse y ese trabajo lo van a hacer los jugos digestivos o ácidos gástricos o ácidos estomacales. Esos ácidos van a descomponer esas hojuelas de maíz que se comieron, esas azucaritas, esa carne, esa hamburguesa, ¿sí? Lo van a descomponer en partes más pequeñas después que los dientes lo trituraron, ¿se acuerdan? Entonces, cuando llega al estómago, eso que bajó, ¿sí? Se va a diluir aún mucho más por la ayuda de los jugos digestivos. Eso lo va a transformar y así los nutrientes van a pasar hacia la sangre. ¿De acuerdo con esto, niños? Hay que responder a esta pregunta. ¿Para qué sirven los jugos digestivos? Recuerden que ya les expliqué. En la tercera, ¿cierto? Curiosín acompañó a los nutrientes de la carne hasta el intestino delgado. En este caso nosotros teníamos el ejemplo de las hojuelas o las azucaritas, ¿sí? Y entonces acompañó a esos nutrientes hasta el intestino delgado, donde observó cómo las vellosidades del intestino los absorbían, como cuando pones las punticas de la lana en un líquido. ¿Te imaginas? Haz un dibujo de esto. Bueno, cuando esos nutrientes llegan a nuestro intestino delgado, el intestino, esos vellitos que aparecen ahí van a ser como si fuera una esponja y van a absorber a los nutrientes para pasarlo por todo nuestro organismo. Cuando ya pasaron y se absorbieron por el intestino delgado, entonces va a llegar al intestino grueso. También el intestino grueso también va a absorber el agua y los minerales que trajo ese alimento. Y lo que sobró será expulsado al exterior del cuerpo a través del ano y es cuando nosotros vamos al baño y desechamos lo que nuestro cuerpo no le sirvió. Teniendo en cuenta eso, niños, pues ustedes van a responder a cada pregunta en su cuaderno, ¿cierto? Tenemos una, dos y un dibujo. Entonces, a continuación, ya sabemos nosotros cuáles son las partes del cuerpo. Van a dibujar eso, ustedes ya saben, en su cuaderno. Tenemos acá la boca, que es donde se inicia la ingesta de comidas. Tenemos la faringe, que es inmediatamente después de la boca, cuando nosotros nos tocamos la garganta, eso es. El esófago, que es ese tubo, ¿cierto? Que facilita el paso del alimento hacia el estómago. El estómago, que es el lugar en donde se transforma el alimento, ¿cierto? Por medio de la ayuda de los jugos gástricos. Después encontraremos el intestino delgado, ¿cierto? Que es un órgano largo y en forma de tubo, y allí se absorben todos los nutrientes que les dije, como si fuera una esponja, y son transportados al resto del cuerpo por la sangre. Y encontramos por último el intestino grueso, que es el encargado de dar paso a las sustancias de desechos para que sean expulsadas fuera del cuerpo. Todo lo que no nos sirve pasa por el intestino grueso y sale fuera de nuestro cuerpo. ¿Listo, niños? Esta fue la clase del día de hoy. Espero que puedan ver este video cada vez que necesiten la explicación y que se hayan aprendido cada uno de los órganos y la importancia de estos para el sistema digestivo.